Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de Segunda de Corintios, en su capítulo 13. Segunda de Corintios, en su capítulo 13. Hoy vamos a dar cierre ya a esta segunda carta a los Corintios. Mis amados hermanos, gracias a Dios, estamos en el mes de julio, ¿verdad? Ya vamos a entrar a agosto y ya estamos dando cierre a estas dos cartas, amén, que hemos comenzado desde el año anterior. Así que bendito sea Dios, mis amados hermanos. Vamos a procurar terminar en esta noche ya esta segunda carta a los Corintios, capítulo 13, en su versículo 9. Cuando usted esté convenido, diga un amén. Ya me habían acostumbrado al de diadema y miren, ya no puedo ni tomar agua, mis hermanos. Dice la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y que vosotros estéis fuertes, y aún oramos por vuestra perfección. Por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Saludaos unos a otros con ósculo santo. Todos los santos saludan. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Señor, te damos gracias en esta hermosa hora. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder estar en tu casa. Dispuestos, Señor, alegres por escuchar tu palabra. Permite, Señor, que nuestros corazones estén receptivos a la misma. Oh Padre amado, te pedimos, Señor, que a través de ellas nos edifiques, nos consueles, Señor eterno, y también nos fortalezcas. Permíteme, Señor, y dame la capacidad de transmitirla con paciencia, Señor, que sea, Señor, escuchada por tu pueblo. Y, Señor amado, que la atesoremos en cada uno de nuestros corazones. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Ya, gracias a Dios, estamos entrando a la recta final del año 2025, amén. Ya primeramente Dios el día viernes ya estaremos empezando el 8º mes del año. Ya quedarán solamente 4 mesecitos más, mis amados hermanos, para entrar en esta recta final, y hasta aquí nos ha ayudado el Señor a cada uno de nosotros. Vamos a reflexionar en esta hermosa noche algo que estuvimos viendo, ¿verdad?, ya hace 2 domingos. Lamentablemente ha habido como interrupciones, ¿no? Y como que los sermones se alejan y no podemos llevar muy bien la hilación. Pero hace 2 domingos, como muchos acordarán, vimos ese famoso texto, ¿verdad?, del aguijón en la carne de Pablo. Y veíamos, mis amados hermanos, cómo en capítulos anteriores el apóstol Pablo abría su corazón, ¿sí? Abría su corazón en contra de su propia voluntad, y mostraba o dejaba ver, mis amados hermanos, aquellas aflicciones que él había vivido sirviendo al Señor. Y él lo hacía, mis amados hermanos, no con el fin de presumir y no con el fin de recibir alabanza alguna o aprecio alguno, no, en ningún sentido, sino que lo hacía porque la iglesia de Corinto, en lugar de reconocer su trabajo, reconocía el trabajo de otros superapóstoles que se llamaban ser apóstoles, ¿sí?, y menospreciaban a aquel que había fundado la iglesia y que había trabajado con sinceridad en el evangelio. Y Pablo tiene que sacar su carta de presentación, y veamos la carta de presentación de un siervo de Dios. Y cada uno de nosotros nos evaluábamos, ¿verdad?, cómo es el corazón sincero de un siervo de Dios. Y ahora bien, llegamos, mis amados hermanos, a la conclusión de la carta.
Y en la conclusión de la carta, Pablo va a reiterar todo lo que ha plasmado a través de estos 13 capítulos. Y vamos a ver algunos puntos importantes. Amén. Por ejemplo, Pablo en el capítulo 12 y capítulo 13 va a seguir hablando con transparencia, ¿sí? No va a dejar nada a la duda, sino que va a ser sincero en su forma de presentar el panorama de los problemas de la iglesia. Él va a ser transparente al momento de hablarles a los hermanos que estaban en Corinto. Y vamos a ver, y se nos va a hacer como familiar los problemas que Pablo va a citar a continuación. Y se nos va a hacer familiar ¿en qué sentido? De que ya lo venimos mencionando desde que teníamos los sermones de la primera carta. Amén. Va a volver a reiterar algunos pecados y algunas situaciones que los de Corintios seguían viviendo y que en su segunda visita Pablo ya les había advertido que cambiaran, se arrepintieran, y ellos seguían perseverando en esos pecados y en esos errores y situaciones. Por eso ahorita vamos a entender que cuando les dice, cuando yo vuelva a ir por tercera vez a ustedes, no quiero ser severo con ustedes, porque ya la segunda vez él les había exhortado de que dejaran esas prácticas. ¿Y qué hicieron los hermanos de Corinto? No cambiaron, no se arrepintieron, sino al contrario, seguían persistiendo en su mal comportamiento. Por eso Pablo decía que él no quería ser tan severo con ellos, sino que empezaran a caminar hacia la madurez, que va a ser el propósito final de la carta de Segunda de Corintios. Veamos, por ejemplo, en el capítulo 12, vamos a regresar nuestra Biblia al capítulo 12, versículo 11, en la Nueva Traducción Viviente, para que podamos llevar la historia de una manera más cómoda, mis amados hermanos, y vamos a entender lo que Pablo va a ir desarrollando a partir del verso 11. Dice de la siguiente manera: ustedes hicieron que me comportara como un necio. ¿Y por qué Pablo se comportó como un necio para él? Porque había sacado todo su currículum, ¿sí? Todas las obras que él había hecho, y para Pablo eso era necesidad, porque no había necesidad de que él sacara todo lo que él había hecho. Amén. ¿Sí? Él no era necesario. Y ahorita vamos a entender por qué él dice que hicieron que se comportara como un necio. Deberían estar escribiendo elogios acerca de mí. ¿Quiénes debían de elogiar a Pablo? Los mismos hermanos de Corinto, ¿verdad? Ellos, cuando llegaron los superapóstoles a quererlos engañar, a quererlos ahí, ellos deben decir: no, el apóstol Pablo, él con sinceridad trabajó con nosotros, y reconocemos su trabajo, porque nunca nos pidió un peso, porque él se esforzó. Es más, él ponía de su dinero, ponía de todo para trabajar en la obra. Ellos mismos eran los que debían de darle su lugar a Pablo, pero no lo hicieron. Por eso Pablo tenía que defenderse a través de sus cartas. Amén. Porque no soy de ninguna manera inferior a esos superapóstoles, aun cuando no soy nada en absoluto. Seguimos leyendo. Vamos a leer muchos versículos ahorita para entrar a la conclusión de la carta. Cuando estuve con ustedes, les di pruebas de que soy un apóstol. Veamos cuáles son las pruebas de que era verdaderamente apóstol. Pues con paciencia hice muchas señales, maravillas y milagros entre ustedes. Es decir, con paciencia los instruí, los formé, trabajé, obré hasta lo que ustedes llegaron a hacer en mi presencia. Lo único que no hice, ¿qué es lo que no hizo Pablo con los hermanos de Corinto? Y que sí hago en las demás iglesias, fue convertirme en una carga financiera para ustedes. Por favor, perdónenme esta falta. ¿Qué fue lo que Pablo no hizo con Corinto? Convertirse en una carga financiera. Tal vez el apóstol Pablo, y como vimos, ¿se acuerdan cuando vimos el tema de la ofrenda, mis amados hermanos, a los santos? ¿Sí? Que otras iglesias que eran más pobres ofrendaban bien, y los de Corinto que eran ricos, ¿qué pasaba? Les costaba dar su ofrenda, ¿sí? Y había un problema en el corazón de estos hermanos porque no tenían la capacidad de dar sinceramente lo que les correspondía. Bueno, Pablo entonces, al conocer este carácter de la iglesia, nunca le solicitó ningún peso. Amén. Y es de reconocer esta labor del apóstol Pablo. Es de reconocer entregar su vida completamente al servicio de la obra del Señor,
es de reconocer, entregar todas sus fuerzas, su conocimiento al servicio de la obra de Dios y aún así no ser carga para absolutamente nadie. Al contrario, despojarse él de lo poco que tenía para servir al Señor. Entonces, mis amados hermanos, Pablo usa el sarcasmo y les dice: perdónenme por no ser carga para ustedes. Pero otras iglesias sí me daban, sí fui carga para ellos, sí me apoyaban, sí me ayudaban, y ustedes, con los que trabajé más que nadie, no tuvieron el corazón para apoyarme. ¿Sí? Vaya, qué necedad de los hermanos de Corinto, ¿verdad? De la iglesia donde más trabajó Pablo, donde más tiempo dedicó, donde más tiempo pasó, donde más se ocupó, no tuvieron que ofrecerle. Amén. Ahora bien, el momento de encontrarse con la iglesia se aproximaba. Su tercer acercamiento a ellos ya estaba a punto de llegar. Entonces Pablo, mis amados hermanos, como estaba a punto de ir a verlos, estaba a punto de encontrarse nuevamente con ellos, va a aclarar el panorama de su visita. Veamos el panorama de su visita a partir del versículo 14. Acompáñenme por ahí. Dice la palabra de Dios, versículo 16. Versículo 16, no 14. Aquí encontramos el panorama de la situación. Veamos. Algunos de ustedes admiten que no les fui una carga. Bueno, habían creyentes sinceros, ¿sí? Pero otros todavía piensan que fui muy astuto y que me aproveché de ustedes con engaño. Bueno, no solamente no le dieron ni un peso, se atrevían a decirle que era un engañador, que era un mentiroso, un hombre astuto, que hacía todas las cosas por recibir beneficio propio. Veamos el corazón de estos hermanos, ¿sí? No solamente no ayudaban al apóstol, sino que todavía le levantaban falsos, ¿sí? Y todavía lo acusaban de cosas que él no era. ¿Pero cómo? ¿Acaso alguno de los hombres que les envié se aprovechó de ustedes? Cuando le pedí a Tito que los visitara y envié con él a otro hermano, ¿acaso Tito se aprovechó de ustedes? No, porque ambos tenemos el mismo espíritu y caminamos sobre las pisadas del otro y hacemos las cosas de la misma manera. Vamos como Pablo defiende a sus discípulos, ¿sí? Con los que él andaba. Ni yo, ni Tito, ni los otros hermanos que mandé, ninguno es un ratero y ninguno se aprovecha de la fe de ustedes. Nadie, ni lo piensen, porque todos tenemos un mismo espíritu y caminamos las mismas pisadas, el mismo caminar con sinceridad. Dice, tal vez piensen que decimos estas cosas solo para defendernos. No, les decimos esto como ¿qué? Como siervos de Cristo y con Dios como testigo. Y es tan maravilloso, mis amados hermanos, cómo Pablo presenta su defensa. No los culpa, no los acusa, sino que solo aclara las cosas como deben de ser. Y veamos qué dice al final. Al final dice algo maravilloso y que va a ser el punto inicial de esta conclusión. Veamos qué dice. Todo lo que hacemos, queridos hermanos, ¿es para qué? Para fortalecerlos. ¿Creen que queremos enriquecernos? ¿Creen que queremos tener bienes? Les dice Pablo a los de Corinto. ¿Creen que lo hacemos para tener un beneficio? No. Todo lo que hacemos, todo, absolutamente todo, lo hacemos para fortalecerlos a ustedes, para fortalecer su fe, su caminar, ¿sí? Pablo no naufragaba de gratis, ¿sí? No era golpeado de gratis, no pasaba hambre de gratis, ¿sí? No lo encarcelaban de gratis, sino ¿con qué propósito? Porque quería ser famoso, tampoco, porque amaba a los creyentes y quería que su fe sea fortalecida aún en medio de las aflicciones, mis amados hermanos. No somos ladrones. Pablo transmite entonces esta verdad increíble. Lo que hace Pablo, lo que hace Tito, lo que hacen todos estos hombres de Dios que se hacen llamar siervos de Cristo, es para que los creyentes se fortalezcan y caminen hacia la madurez. Va a ser el mayor anhelo de Pablo, que los hermanos de Corinto
de ser creyentes inmaduros, ¿sí?, con muchos problemas, pasen a ser creyentes maduros. Simplemente ese deseo en el corazón de Pablo va a ser su idea principal en este último tramo de la carta. Yo no quiero beneficio de ustedes, les dice Pablo. No quiero absolutamente nada. Solamente deseo que ustedes maduren. Y ahorita vamos a comprender en qué sentido les va a decir todo esto el apóstol Pablo. Veamos, entonces, para saber en qué tienen que madurar, vamos a ver la situación específica. Dice, mis amados hermanos, el versículo 20, seguimos leyendo. Vamos a estar leyendo para ir entendiendo lo que Pablo va hablando. Nos dice, veamos, entonces, ya estaba cerca su tercer viaje, su tercera visita, y les va a explicar el panorama. Vamos a meternos en el panorama de lo que Pablo va a encontrar. Dice, pues temo que cuando vaya, no me gustará lo que encuentre, y que a ustedes no les gustará mi reacción. Temo que encontraré peleas, celos, enojo, egoísmo, calumnias, chismes, arrogancia y conducta desordenada. ¿Les suena eso algo, mis amados hermanos? Lo que veíamos en la primera carta, ¿se acuerdan? En toda la primera carta, los problemas de las divisiones que existían dentro de la iglesia, cuando algunos decían que eran de Pablo, otros de Apolos, ¿sí?, otros de Pedro, otros pertenecían a tal persona, y todos estos desórdenes, mis amados hermanos, que habían dentro de la iglesia, Pablo ya lo había corregido en su primera carta. ¿Pero qué pasó? Lo corrigió y se encontró ¿con qué? Con que seguían repitiendo los mismos hábitos, amén, los mismos pecados, las mismas deficiencias de carácter las seguían haciendo, mis amados hermanos. Entonces por eso Pablo dice, ahorita que yo llegue de nuevo por tercera vez, me temo que voy a encontrar nuevamente lo mismo. Entonces aquí Pablo va a usar, mis amados hermanos, en el versículo 21 de lo siguiente: así es, tengo miedo de que cuando vaya de nuevo Dios me humille ante ustedes y quedaré ¿qué? Entristecido, porque varios de ustedes no han abandonado sus viejos pecados. Entonces el dolor del apóstol Pablo no era porque no lo reconocieran, no era porque no lo aplaudieran. El dolor de Pablo, ¿qué era? La conducta de los hermanos de Corinto. Me voy a quedar triste, dice Pablo, porque cuando yo vaya, muchos de ustedes no han cambiado, no han abandonado sus viejas prácticas. Al contrario, yo ya fui, ya los exhorté, ya los animé a que cambiaran. ¿Y qué pasa? Siguen en lo mismo. ¿Se acuerdan del caso de inmoralidad sexual en la primera carta? Bueno, miren cómo lo cita. No se han ¿qué? Arrepentido de su impureza, de su inmoralidad sexual, del intenso deseo por los placeres sensuales. No se han arrepentido, no ha habido arrepentimiento. Y cuando hablamos de arrepentimiento, mis amados hermanos, hablamos de un cambio genuino, un cambio completo en nuestra manera de vivir, de ser, de actuar, de caminar. Nosotros cambiamos completamente, ahora pasamos a de servir al pecado, de ser esclavos del pecado, pasamos a ser siervos de Cristo, siervos de la justicia, siervos de Dios. Entonces Pablo le dice, ay Dios mío, ustedes no se han arrepentido verdaderamente. Y eso es tan importante, mis amados hermanos, es tan importante entender de cómo Pablo, a través de su carta, busca que dentro de los hermanos de Corintio haya honestidad. Honestidad para reconocer sus pecados. Honestidad para reconocer que no habían cambiado a pesar de que él los había instruido, ya les había llamado la atención y aún así, mis amados hermanos, ellos seguían ¿qué? Practicando, cayendo en las mismas cosas una y otra vez.
Y ahorita vamos a ver cómo Pablo los va a confrontar. Va a decir, ok, ustedes no quieren cambiar, no se han arrepentido verdaderamente, siguen con los mismos deseos, con las mismas pasiones, siguen viviendo desordenadamente, siguen teniendo problemas de carácter. Ok, Pablo les va a llamar y les va a decir, ustedes tienen que hacer esto, ¿sí? Ahora bien, seguimos leyendo, mis amados hermanos. Para Pablo entonces esto era un golpe fuerte, ¿sí? Y vamos a ver ya ahora sí en el capítulo 13, amén. Vamos a ver cómo Pablo quería consolidar esta situación. Recordamos, mis amados hermanos, que Pablo dijo, yo me gozo en mis debilidades, ¿sí? En mis aflicciones, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué decía él eso? Porque los hermanos de Corinto, ¿qué decían? Pablo, por carta es fuerte, pero cuando está en persona es débil, su palabra no tiene ni autoridad. Siempre le llamaban así, ¿verdad? Tal vez habían algunos apóstoles como Carlos Rivas ahí en la iglesia de Corinto, ¿verdad? Que hijos del diablo, y les decían así a los hermanos de Corinto y ellos sí se gozaban con eso. Y cuando llegaba Pablo le decía, hijitos míos, amados hermanos, cambien su conducta. Este es, ni autoridad tiene, da risa cómo habla ese viejito. Tal vez le decían así. Pero mis amados hermanos, debemos de comprender que Pablo va a utilizar este mismo argumento de ellos para darles la explicación de una manera maravillosa de cómo funciona el cambio. Dice el versículo 3, les daré todas las pruebas que quieran de que Cristo habla por medio de mí. Entonces, ¿quién era el que exhortaba? No era Pablo, no era su persona, no era él, era Cristo a través de él. Y ahora veamos qué dice. Cristo no es débil cuando trata con ustedes. Ajá. Aparentemente Pablo era un debilucho, no tenía autoridad para hablar. Pero Pablo agarra y se defiende y utiliza su mismo argumento y dice, ok, está bien, yo soy débil, pero reconozcan que cuando yo les exhorto, que cuando yo voy hacia ustedes, es Cristo que les está exhortando a ustedes. Y déjenme saberles algo, mis amados hermanos, Cristo no es débil cuando trata con ustedes. Y Cristo, aunque fue crucificado, sí en debilidad, dice Pablo. ¿Por qué debilidad? Porque estaba en aflicción, ¿sí? En congoja. Estaba débil, estaba indefenso en ese momento. Dice Pablo, aunque fue crucificado en debilidad, hoy vive con poder. Y ese Cristo que vive por medio del poder de Dios es el que trata con ustedes. Y Él no es débil cuando habla con ustedes, mis amados hermanos. Y hace rato la hermana la hermana Lidia, ¿verdad? Daba una palabra muy maravillosa. Que cuando Dios actúa, que cuando Dios ejerce, que cuando Dios habla, mi amado hermano, muchas veces no va a ser tan agradable como todas las advertencias que nos ha dado una y otra y otra y otra vez, ¿verdad? Como niños chiquitos, ¿verdad? Como los niños del kinder. Vamos, camina, llévate, vente, no te caigas. Pero el día que Dios trata contigo, Él no es débil para tratar contigo. Él va a tratar con nosotros con poder, con autoridad. ¿Quién podrá resistir el trato del Señor? ¿Quién podrá sobreponerse al poder de Cristo? ¿Quién le dirá a Cristo, no, Cristo es débil? Cuando Cristo me habla, ni autoridad tiene. Nadie podrá decir eso. Porque cuando el Señor trata, cuando el Señor trabaja, cuando el Señor hace, hay de nosotros, hermanos, que no podemos resistir el trato del Señor. Y es lo maravilloso de Pablo, que Pablo se despoja de su persona y en vez de ponerse él, pone a Cristo tratando directamente con la iglesia. Yo solo soy, Pablo, un medio que usa a Cristo para tratar con ustedes. En mí miran debilidad, pero en Cristo hay poder. En mí miran tal vez falta de pericia, pero en Cristo hay perfección. En mí hay falta de habilidad, pero Cristo es el que trata con su pueblo
con su iglesia. Eso es lo maravilloso del Evangelio, es lo maravilloso de la palabra de Dios, mis amados hermanos, que reconocemos que no es el pastor, que no son los hermanos, que no es el maestro quien nos está instruyendo, es Cristo mismo exhortándonos, hablándonos a través de su palabra, a través de la manifestación de su Espíritu a la iglesia. ¿Y esto con el fin de qué? Y Pablo lo va a decir, no con el fin de destruirnos, sino con el fin de edificarnos, de levantarnos, de hacernos crecer, mis amados hermanos. Dice Pablo en el versículo 5, miren qué les dice. Es que yo me gozo con estos versículos, mis amados hermanos. Dice, y ya va a la confrontación directamente: examínense para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismos. Sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Y miren, al ponerse a prueba ustedes, espero que reconozcan que nosotros no hemos reprobado el examen de la autoridad apostólica. Y esto es una exhortación directa de Pablo. Él no les podía hablar ya más claro, más directo, mis amados hermanos, a la iglesia de Corinto. Esto es una exhortación clara a una evaluación honesta de cada uno de los creyentes que estaban en Corinto. Pablo les va a decir: tanto me examinan a mí, tanto me califican si soy verdaderamente apóstol, tanto me dicen que si soy débil, examínense ustedes mismos. Pruébense ustedes mismos si su fe es verdadera. Y este concepto de fe genuina, mis amados hermanos, va a ser un sinónimo de lo que más adelante va a hablar acerca de la madurez y de la fidelidad a Cristo. Pruébense si verdaderamente están siendo maduros en la fe. Y una vez que ustedes se prueben, que estén siendo maduros, les dice a los hermanos de Corinto: ahora sí, vengan y examínenme a mí, para que vean que verdaderamente sí soy un apóstol de Jesucristo. ¿Por qué? Porque ¿qué pasaba con los hermanos de Corinto? Empezaban al revés. ¿A quién creen que empezaron a examinar primero? A Pablo. Y olvidaron todo, mi amado hermano, y por eso habían calumnias, habían chismes, habían conflictos, todas esas situaciones dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque pasaban el análisis y la evaluación a todos y se olvidaban de hacérselos a sí mismos. Por eso Pablo va y les confronta: hermanos, examínense si su fe es verdadera. Examínense si han madurado en la fe. Examinen su caminar, su fidelidad a Dios. Primero, y una vez examinados, reconozcan mi trabajo. Ahora sí, Pablo, esa es la única confrontación que Pablo hace directamente con estos creyentes. ¿Para qué? Porque como ya iba a llegar de visita Pablo, ¿sí?, lo que quería primero era que ellos entraran en esa evaluación. Y con un solo propósito, mis amados hermanos. Veamos más adelante. Versículo 9. Con un solo propósito. Pablo no les va a decir que se autoexaminen para acusarlos, ni para avergonzarlos, ni para humillarlos, ni para confrontarlos. No. Pablo les va a decir que se autoexaminen para que maduren, para que caminen hacia la madurez espiritual. Veamos, nos alegramos de parecer ¿qué? Débiles. Yo no tengo problema porque sea débil, dice Pablo. Yo no tengo problema por ser torpe, no tengo ningún problema por eso, siempre y cuando esto ayuda a mostrar que ustedes en realidad son fuertes. Si ustedes están bien, no hay ningún problema que yo sea débil. Si ustedes están bien, no hay ningún problema que yo me tengan en menos, me menosprecien, pero que ustedes demuestren que verdaderamente son fuertes. Y miren qué dice Pablo de una manera maravillosa, mis amados hermanos: nuestra oración
nuestra oración, nuestro único anhelo es que lleguen a ser maduros. Eso es lo único que quería Pablo. Es lo único. No había otro propósito en todo esto. Y ese mismo propósito lo había dado en la primera carta. Cuando trató los primeros problemas, ese mismo propósito les dijo: si ustedes no maduran y no comprenden la supremacía del amor, no van a ir a ningún lado, no van a alcanzar nada. Y Pablo les hace un capítulo 13 con la mejor definición del amor cristiano y sobre todo, mis amados hermanos, con la madurez, porque les dice: ustedes tienen que alcanzar la perfección, seguir creciendo hacia la madurez, pero a través del amor, no a través de las capacidades espirituales, no a través de todas las manifestaciones de los dones, sino a través del camino del amor. Por eso les dice: yo les muestro un camino aún más excelente, un camino supremo para que alcancen la madurez, un camino mayor para que ustedes puedan resolver todos sus problemas. Por eso cuando empieza el capítulo 13, ¿qué dice? Si yo hablase lenguas humanas o angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, mas no tengo amor, nada soy. No hay camino. Y vemos el contraste, mis amados hermanos. Y si yo diere todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve, no funciona. Por eso Pablo pone la supremacía del amor por encima de todas las capacidades, habilidades, dones, ministerios, todo lo que podamos hacer, pone el amor por encima. Y les dice: si ustedes no comprenden esto, mis amados hermanos, todas esas divisiones que hay no van a poder resolverse. Y ahora en la segunda carta, ¿qué les dice? Yo solo anhelo, yo solo oro para que lleguen a la madurez. Eso es lo único que pido. No pido, mi amado hermano, que se hagan ayunos de 50 días. No pido, amados hermanos, que hagan maroma, circo, teatro. No pido nada de eso. Pido en mis oraciones que ustedes sean maduros. Y usted, amado hermano, lo experimenta con sus hijos cada día. Cada día con sus hijos usted experimenta el que usted anhela que ellos sean maduros. ¿Cuántos tienen hijos de 30, 32 años, 35, 40 años que no son maduros? Simplemente no alcanzan madurez, ¿sí? No llegan, simplemente no sé qué pasa, ¿verdad? Con el tiempo se van quedando y siguen actuando como niños. Usted le tiene que hacer su chocomil, le tiene que hacer todas esas cuestiones, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque el bebé, ¿sí?, no va, no necesitamos empujarlo hacia la madurez, mis amados hermanos. Y es un ejemplo nada más, ¿verdad? Y así pasaba con Pablo. Ya fui una vez, ya les enseñé, ya fui otra vez porque se estaban peleando, ya fui a arreglarlo, ya voy a ir de nuevo y siguen ¿en qué? En lo mismo. No pasan de ese ser. Y ahora están peor. La primera vez tenían problemas entre ellos, ahora tienen problemas conmigo. Ahora ya hasta Pablo lo habían revolcado ahí, dicho que era falso apóstol, engañador, burlador, todo eso. Mis amados hermanos. Y Pablo con dolor en su corazón dice: nuestras oraciones solo es para que lleguen a ser maduros. Por eso, mis amados hermanos, solo por medio de la madurez podrán alcanzar lo maravilloso y glorioso que es el Evangelio. Solo a través de eso. Por eso aquí enfatizamos mucho en el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros, que tenemos que crecer a través de la palabra de Dios, a través del amor, a través de la práctica verdadera del Evangelio, alcanzar madurez los unos con los otros, mis amados hermanos. Si no caminamos hacia la madurez espiritual, seguiremos dándole dolor de cabeza como la iglesia de Corinto a Pablo, ¿sí?, buscando y cayendo en los mismos conflictos. Y no digo que no debe de haber o no ha de haber, habrá, pero la madurez y el amor cristiano nos llevarán a saber sobreponernos a todo este tipo de situaciones. Veamos el versículo 11 para finalizar, que
que es donde leímos. Y Pablo, después de decirles esto, les dice en el versículo 11, amados hermanos, termino mi carta con estas últimas palabras. Estén alegres, crezcan hasta alcanzar la madurez. ¿Ya vieron el énfasis, mis amados hermanos, en todas las 2 cartas de Corintios de la madurez? El énfasis es uno tras otra vez, y al final de la carta lo vuelvo a repetir. Crezcan hasta alcanzar la madurez. Anímense unos a otros. Vivan en paz y en armonía. Entonces, el Dios de amor y paz estará con vosotros. Dios no está, y lo podemos ejemplificar fácilmente, en un hogar que está dividido, en un hogar que hay conflicto, en un hogar que no es unidad, ¿sí? Dios no está ahí, no hay armonía, no hay paz. Dios no está en corazones de la misma similitud, mis amados hermanos. Por eso Pablo les da estas últimas recomendaciones generales. Les dice nuevamente, y vuelvo a hacer énfasis, estén alegres, crezcan hasta alcanzar la madurez. Anímense unos a otros, vivan en paz y en armonía. Y la promesa final es tan maravillosa. El Dios de amor y paz estará con vosotros. Hasta ese momento, hasta que podamos entender que a través de la madurez cristiana podremos vivir en plenitud en Cristo Jesús, sin que nada nos falte, sin que no haya nada, mis amados hermanos, que haga falta en nuestros corazones, en nuestras vidas. Una plenitud completa, completos en Cristo, como vamos a hacer en Filipenses, completos, sin que nada nos falte, ser llenos de Cristo, estar plenos, mis amados hermanos, que no haya nada, ni que tengamos necesidad de nada, ni de nadie, sino que la plenitud de Cristo habite en nosotros, completamente, de los pies a la cabeza. Y mis amados hermanos, Pablo cierra con este maravilloso versículo que dice que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. No es que Pablo estaba molesto, mi amado hermano. No es que Pablo los estuviera regañando. Pablo solo los confrontaba con su carácter que no cambiaba, con su forma de vivir que no querían modificar. Y la iglesia de Corinto, mis amados hermanos, es un claro ejemplo de cómo, mis amados hermanos, se debe de procurar caminar en la perseverancia cristiana, en la madurez cristiana y en el amor genuino los unos a los otros. Pablo va a hacer un énfasis en general de las 2 cartas, de las problemáticas, pero no solo de las problemáticas, de cómo solucionarlas y cómo caminar juntos hacia la madurez. Una iglesia madura es una iglesia que trabaja, que puede servir, que puede, mi amado hermano, llevar el evangelio, salir, expandirse, ensanchar el reino de los cielos. Pero tenemos que caminar juntos hacia la madurez. El amor sea el elemento supremo en medio de nosotros, mis amados hermanos, y que la paz de Dios y la gracia y la comunión del Espíritu Santo habite en cada uno de nosotros. Vamos a orar, inclinamos nuestro rostro esta noche y concluimos esta serie de Segunda de Corintios. Oremos, mis amados hermanos, todos juntos. Amantísimo Dios, te damos gracias. Gracias, Señor amado, por tu palabra. Bendito Dios, gracias, Señor eterno, por la oportunidad que nos das de reflexionar a través de ella. Bendito Padre, te pedimos en esta hermosa hora que juntos, Señor, como hermanos en la fe, Señor amado, y como un solo cuerpo,
caminemos siempre, Señor, hacia la madurez. Caminemos, Padre Santo, siempre poniendo, Padre Santo, como principal elemento de nuestro perseverar el amor, Señor, ante cualquier situación, ante cualquier conflicto. Padre amado, que sea, Señor, tu amor, y que sea, Padre Santo, tu palabra la que nos guíe, Padre amado. Permítenos, Señor, seguir hacia adelante. Permítenos, Padre amado, avanzar, Señor, crecer juntos como pueblo, crecer juntos como iglesia. Oh Dios eterno, danos las fuerzas, Señor, la fortaleza que necesitamos. Danos, Señor, las capacidades, bendito Dios, de tu Espíritu para edificarnos los unos a los otros. Oh Señor amado, hoy te doy gracias por la vida de tu pueblo, por la vida de cada uno de mis hermanos. Bendícelos, Señor, guárdalos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El altar está abierto. Si alguien necesita oración, mis amados hermanos, adoramos al Señor con un cántico en la administración de la palabra de Dios. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Nuestra hermana Lidia me ayuda en la administración. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Está en la libertad de pasar a depositar sus diezmos y ofrendas, Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí.